vamos a calcular el margen de fase de un sistema definido por su función de transferencia en Laplace. El margen de fase cuantifica el ángulo de fase adicional que puede añadirse a la respuesta en frecuencia en lazo abierto del sistema antes de que alcance un punto de inestabilidad al cerrar el lazo con ganancia unitaria. El margen de fase se calcula a partir de la respuesta en frecuencia y es necesario saber en qué valor concreto de frecuencia la ganancia en dBs en lazo abierto es 0. A esa frecuencia la llamaremos omega de ganancia 0. Una vez conocido este valor, hay que calcular la fase de la frecuencia de transferencia isócrona para esta frecuencia angular. El margen de fase es la diferencia que hay entre este valor y la línea de menos 180 grados. Y lo calcularemos como la fase de la función p en la frecuencia angular omega de ganancia 0 más 180 grados. Para el cálculo es necesario obtener la función de transferencia isócrona del sistema en lazo abierto, tal como se explica en el vídeo 6 de esta lista. Esta función la copiaremos para utilizarla después. Y puesto que el margen de fase se suele expresar en grados, configuraremos el CAS para que el resultado de los ángulos sea en grados. Con la aplicación Solver encontraremos cuál es la frecuencia de ganancia 0. En uno de los campos libres escribimos la ecuación 20 por el logaritmo del valor absoluto de la función isócrona que tenemos copiada en el portafolios ha de ser igual a 0. Nos pregunta dónde queremos crear la variable omega, si en la memoria de inicio o variable de usuario o en la memoria de la aplicación. Os recomiendo crearla en la variable de inicio porque luego es mucho más fácil de localizar y borrar. Accediendo al plot de la aplicación veremos la representación gráfica de la ganancia del diagrama de Bode. Y en el setup del plot podremos fijar los límites para frecuencias positivas. Con los cursores podremos aproximarnos a la intersección entre el diagrama de Bode y la línea de 0 dB. Y desde la solución numérica encontrar el valor exacto de la frecuencia de ganancia 0. Si desde esta pantalla accedemos al CAS, podremos comprobar cómo la variable omega contiene este valor. Y si pedimos que nos resuelva la función PS, obtendremos su valor en un número complejo binomial. Solo hay que convertir a polar este número binomial y obtendremos el módulo que ha de ser 1 porque es la ganancia que corresponde a 0 dB y el ángulo que corresponde a la fase. Finalmente, para obtener el margen de fase, solo hay que tomar el ángulo y sumarle 180 grados. En este caso particular, el margen de fase es de 39,56 grados a una frecuencia angular de 1,63 radianes partido segundo. Y si dividimos el margen de fase en radianes entre la frecuencia angular de paso por cero que está en radianes partido segundo, obtendremos el retardo máximo que puede tener el sistema sin comprometer su estabilidad en lazo cerrado. Este vídeo se distribuye bajo la licencia Creative Commons que aparece en la pantalla.